¿Qué tal? Buenos días, muchachos. El tema de hoy entonces es la quinta semana y vamos a ver válvulas de secuencias, reductoras de presión y diferencial de presión. Válvulas de secuencia. Lo que ven en pantalla, ven la pantalla, ¿cierto? Por favor, me responden. ¿Llegan a ver la pantalla? ¿Estamos compartiendo la pantalla o no? Ya, ya, bien, muy bien. Entonces, empezamos. Vamos a ver válvulas de secuencia, válvulas reductoras de presión y presión diferencial o diferencial de presión, ¿no? Esto corresponde a la semana 5 de nuestros temas. En pantalla vemos la válvula de secuencia. Identifiquemos las partes. Mira, esto es un tipo de válvula de secuencia, ¿no? Sin embargo, hay otros más. Veamos. El suministro de bomba está por este lado. ¿Ya? El suministro de bombas. Si te das cuenta, va a suministrar al sistema, llega a este punto y se va a ir hacia dos lugares, ¿no? Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, ¿cierto? Mira, inmediatamente va a llenar ¿a quién? Al circuito uno, ¿ok? Inmediatamente llena el circuito uno. Pero en forma paralela va a tratar de llenar a este lado, al circuito 2. Sin embargo, cuando va a querer llegar al circuito 2, ¿va a pasar o no va a pasar? ¿Qué dicen muchachos? ¿Va a pasar el aceite o no? Inicialmente. No, no, profe, ¿Por qué no va a pasar? porque el pistón está extendido. Ajá, porque el pistón está bloqueando el paso, ¿no? ¿Y por qué el pistón bloquea? Porque hay un resorte en la parte superior, ¿no? Si te das cuenta, hay un resorte en la parte superior. Ese resorte, este resorte entonces va a obligar o va a hacer de que el, el pistón cierre el paso, ¿no? Es lo que hace este resorte. ¿No? Mira, entonces el aceite viene por este lado, va a querer pasar, pero no va a poder, ¿no? Por lo que ustedes dicen, porque el aceite está bloqueando el paso, ¿no? Sin embargo, por acá abajo va a tratar de empujar, pero así como empuja acá abajo, también empuja por dónde? Desde arriba, ¿no? Desde arriba también lo empuja. Ah, mira, en este lugar de acá, en esta sección o en esta área, ¿el aceite se está moviendo o no? No, ¿por qué? Porque el aceite viene, trata de salir por acá, no puede, trata de salir por acá, no puede, trata de salir por acá, no puede, no puede, ¿no? Entonces el aceite está estancado. De la misma forma ocurre abajo. El aceite viene por acá, pasa hasta esta área, trata de moverlo y no puede moverlo, ¿no? Entonces, el aceite como está estancado, mira, el aceite como está estancado, llegamos a nuestro teorema de Pascal. ¿Se acuerdan del teorema de Pascal que dice? Que el aceite cuando está estancado, entonces la presión se mantiene constante en todos los puntos, ¿no? Ah, entonces aquí la presión es constante. Ah, como la presión es constante, entonces si acá hay una presión, la misma presión va a estar acá arriba. Ah, ya. Entonces, mira, hacia abajo, ¿quién empuja? El resorte más la presión. Y hacia arriba, ¿quién empuja? La presión. Es posible que esta presión lo mueva hacia arriba y le gane al resorte más la presión. No, no.
No, profe. No, entonces esto siempre se va a mantener cerrado. Siempre se va a mantener cerrado. Ah, entonces, de principio, el aceite que viene desde la bomba va a llenar ¿a quién? Al circuito número uno. Siempre va a llenar el circuito número uno. Y cuando el circuito número uno se ha llenado, empieza a elevarse la presión. Se empieza a elevar la presión por acá arriba, como también por acá abajo, sin poder mover a quién, al spool, ¿no? A la válvula de carga, no la vas a poder mover. Pero como sigue incrementando la presión, va a llegar un momento en que esta presión va a ser tan elevada, esta presión va a ser tan elevada que va a empujar ¿a quién? ¿A quién va a empujar? Al resorte pequeño. Como va a empujar al resorte pequeño, entonces recién este aceite que ha estado donde se ha estado generando presión, entonces se va a aliviar por este lado. ¿Cierto? El aceite se va a aliviar por ese lado. ¿Ya? Cuando el aceite se alivia, entonces ya existe movimiento de aceite. No, el aceite ya no va a estar estático, ahora va a estar dinámico, ¿no? Entonces, como se mueve el aceite, ya recién en este punto de acá, en ese punto que está señalándose con la flecha, recién en ese punto vas a encontrar diferencia de presión. ¿Por qué? Porque el aceite se va a mover y va a pasar por una restricción. Entonces va a cambiar la presión después que pasa por la restricción. ¿Dónde va a ser la presión mayor? ¿En el punto uno o la presión va a ser mayor en el punto número 2? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es mayor? ¿Qué dicen? Pueden escribir por el chat, por favor, muchachos. ¿Dónde la presión va a ser mayor? ¿En el punto número uno o en el punto número 2? ¿No? Cuando el aceite sale por la válvula piloto. En el punto número uno, en el punto número uno, ¿no? ¿Por qué? Porque en el punto número 2 ya va a empezar el alivio, ¿no? Esta alta presión se va a aliviar. ¿Cierto? Ok. Entonces, en el punto número existe mayor presión. Entonces, ahora se compara una presión alta versus una presión baja más el resorte. Ya no le va a ganar y se empieza a desplazar este spool hacia dónde. Este spool se empieza a desplazar hacia arriba, hacia arriba. Como el spool se desplaza hacia arriba, recién empieza a pasar el aceite hacia dónde? Hacia el circuito número 2. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque ya se llenó ¿quién? El circuito número uno, ¿no? Porque ya se cargó ¿quién? El circuito número uno. Si se carga el circuito número uno, recién empieza a ocurrir este efecto. Que esta válvula piloto pierde versus la presión que se genera. Existe un movimiento e inmediatamente se mueve el spool de carga o la válvula de carga hacia arriba para dejar pasar aceite al circuito número 2. ¿Listo? Preguntas, dudas, consultas, mis estimados. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas o no? No hay preguntas. Listo, está bien. Entonces, vamos a pasar al segundo punto. Ya, entonces, bien, entonces tenemos a la válvula reductora de presión, ya, tenemos a la válvula reductora de presión, ¿cierto? Listo, esta es la válvula reductora de presión. Antes que vimos la válvula de
¿Cómo se llamaba? Válvula de secuencia. Secuencia. Secuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a alimentar los circuitos en forma secuencial, ¿no? Siempre priorizando uno antes que el otro. Aquí, ¿a quién prioriza? ¿A quién prioriza? ¿Al circuito uno o al circuito 2? ¿A quién prioriza? Al uno, profe. Al uno, porque recién cargado el uno pasas al circuito 2, ¿no? Ahora vamos a ver la válvula reductora de presión. ¿Ya? ¿En qué consiste esta válvula? Vamos a verlo, ¿ya? ¿En qué consiste? Bien, primero que nada vamos a identificar sus partes, ¿no? Acá, ¿qué cosa tenemos? Una conexión al tanque, ¿no? Lo mismo que acá, una conexión al tanque. ¿Por qué existen conexiones al tanque? Porque requiere lubricación, ¿ya? Porque requiere lubricación, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Verde qué cosa es? Tanque, ¿no? Bien, eso está claro. Después, ¿qué más tenemos acá? Tenemos una entrada de bomba, ¿no? O suministro, ¿no? Desde bomba, ¿ya? Después tenemos acá la salida, ¿ya? O la presión reducida, ¿ya? Y acá tenemos un resorte, tenemos un spool y tenemos un pistón de accionamiento. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Pistón de accionamiento, spool, resorte. Bueno, y las conexiones de tanque, conexión de entrada de bomba y conexión de la presión reducida o salida de flujo. ¿Ya? No tenemos dudas acá. Entonces, vamos a ver cómo trabaja. ¿Ya? Bien. Por acá es la entrada, ya sabemos ya que por acá es la entrada. Entonces, por acá yo dibujo qué cosa. ¿Qué cosa es eso? Pongamos que es un circulito. ¿Qué cosa es eso? Una bomba, ¿no? Una bomba. Ya, entonces alimenta el aceite por acá, ¿no? ¿Cierto? Ya. Mira, el aceite pasa por acá y se restringe. ¿Por qué se restringe? ¿Quién es el que hace que se restrinja este paso? ¿Quién? Dígame, muchacho. ¿Quién? ¿Lo pueden escribir o lo El pueden... pistón, profe. ¿Quién? La válvula. El pistón. Ya, ok. ¿Y quién determina la posición de la válvula en ese momento? En el momento inicial. El resorte, ¿no? Entonces, el resorte es el que acciona la válvula en primer lugar. Ya, el resorte es el que acciona la válvula. ¿Y qué hace a la válvula? La trata de, la trata de abrir o cerrar. Abrir, profe. La trata de abrir porque cuando la empuja, entonces esta abertura se va a hacer más grande, ¿no? Se va a hacer más grande. Entonces este resorte trata de aperturar este paso, ¿no? Entonces, normalmente, ¿es una válvula normalmente abierta o normalmente cerrada? Normalmente cerrada, profe. Pero si es normalmente cerrada, entonces sería difícil el paso. Y este resorte lo que hace es empujar el spool para que exista entrada. Entonces, es normalmente abierta. Normalmente abierta. ¿Se entiende ahí o no? Si el spool es empujado hacia la derecha, entonces el aceite va a pasar libremente. Entonces normalmente abierta. Ahora, si el resorte lo empujaría para que se cierre este pase de aceite, entonces sería normalmente cerrada. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se entendió?
Sí, profe. Entonces, otra vez, consideran que es normalmente abierta. Sí, es normalmente abierta. Vamos a analizar el funcionamiento primero, ya poco a poco, ya muchachos. Vamos a analizar el funcionamiento. Quiero que analicemos bien el funcionamiento. No, no tengo un video de esto. Además que esto se ve en laboratorio. Ya, listo. Entonces, normalmente abierta. Y este aceite va a pasar de frente. Va a pasar de frente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el resorte te asegura eso, que pase. El resorte te asegura que pase, ¿no? Pero mira, a la vez que va a pasar de frente, mira, ¿qué es lo que ocurre acá? Voy a cambiar el colorcito de esto. Profe, no se le escucha. ¿No se escucha? Se le escucha entrecortado. A ver, el aceite que entra, que es normalmente abierto, se va al sistema, ¿no? Se va al sistema. Se va al sistema. Pero a la vez que se va al sistema, se va a ir a este lugar. ¿Para llegar a dónde? Al pistón, ¿ya? Para llegar al pistón, ¿ya? Para llegar al pistón. ¿Y para qué va a llegar al pistón? Para empezar a mover al spool. ¿Y para qué mueve el spool? Para vencer a quién? Al resorte. Entonces, si te das cuenta, este suministro desde la bomba no solamente va a alimentar al circuito, sino también se va a autopilotar. Ya, un momentito muchachos. A ver, se va a autopilotar. ¿Y para qué se va a autopilotar? Para regular el flujo. Ya, para regular el flujo, muchachos. Entonces, quedamos en que este pistón va a desplazar al spool hacia la izquierda, en contra del trabajo del resorte. En contra del trabajo del resorte. ¿Para qué? Para regular el flujo de suministro desde la bomba hasta la salida. ¿Y a cuánto va a regular? ¿A cuánto? ¿Saben qué, muchachos? Esta salida va a estar regulada a la presión, regulada del resorte de la izquierda, ¿no? Este resorte de la izquierda está regulada a una presión, ¿no? Digamos que el técnico lo ha regulado. El técnico lo ha regulado para que trabaje a 120 psi, ¿no? Si lo ha regulado para que trabaje a 120 psi, entonces de salida, ¿cuánto vas a tener de presión? De salida vas a tener de presión 120 psi, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa de que siempre la presión de salida va a ser la presión regulada ¿de quién? De ese resorte. ¿Listo? A ver, ¿tenemos dudas acá, muchachos, o continuamos? Una pregunta, Dime. profe. Usted dijo que entra a 120 PSI, ¿no? Y también sale lo mismo. Ya, ok. Cuando entra a 120 psi, ¿no? Y está regulada el resorte a 120 psi, entonces la salida va a ser 120 psi. Pero ¿qué pasa? Si esta regulación, pongamos que esta regulación sea 120 psi de presión, ¿ya? Pero el suministro de bomba está a 500 psi. ¿Ya? El suministro está a 500 psi. Está regulada a 120 psi. ¿La salida cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? 120 psi. Mm, Efectivamente. Ahora, ya no va a ser regulada la bomba
a 500 psi. O sea, la presión de entrada de la bomba ya no va a ser 500 psi. ¿Ya? Ahora va a ser 1500 psi. Aumentó, ¿ah? Aumentó el flujo, entonces aumentó la presión. Entonces, ¿a cuánto va el seteo, la regulación? ¿Va a variar o no? La regulación va a variar si ha aumentado la presión en la bomba. ¿Va a variar esta regulación? Esta regulación no varía. Si esta regulación no varía, ¿va a variar esta regulación, esta presión de salida, la presión reducida? Ah, Tampoco, profe, no va a variar. ¿por qué? Porque esta presión reducida, ¿de quién depende? Del resorte. Ya no entra 1500, ahora entra 2500. Igualito. ¿Por qué? Porque esta presión de salida siempre va a depender del resorte, de nadie más. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto significa de que la presión de salida va a ser siempre una constante. Siempre va a ser una constante. ¿Interesa la presión de entrada? No interesa la presión de entrada. Solamente interesa la regulación de resorte. ¿No? Acá está entrando aceite, acá sale, en la parte roja tiene una presión, en la parte punteada tiene otra presión, ¿no? Como vemos tiene 120 y en la entrada 2500 psi, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a aumentar más la presión acá? Entonces, la tendencia en la parte roja de la bomba, entonces, la tendencia en la presión reducida es que aumente, ¿cierto? No, siempre empieza a aumentar la presión en la bomba. Entonces la tendencia en la presión reducida es que aumente, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Entonces va a querer aumentar, ¿no? Este manómetro va a querer aumentar. Pero a la vez que va a querer aumentar, ¿qué va a pasar en este pistón pequeño? ¿Lo va a vencer a quién? Al resorte. Y como lo vences al resorte, ¿qué es lo que hace con este paso de aceite? Lo va a restringir. ¿Cierto? ¿Y qué vas a lograr cuando restrinja? Vas a disminuir la presión, ¿no? ¿Y hasta cuánto vas a disminuir? Hasta que se mantenga constante a 120 psi. ¿Y 120 psi qué cosa es? La regulación de resorte. ¿Claros, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Siempre va a salir la presión que está regulada, correcto, Chris Alex. Correcto, siempre. Ya, ya, no tenemos preguntas, ¿no? Sí, siempre va a salir la presión del resorte, la presión regular de resorte. De repente, el fabricante dijo, ¿sabe qué? Este sistema va a trabajar de forma eficiente si el resorte va a trabajar a 100 psi, ¿ya? Ahora ya ha visto en las pruebas, ya ha visto que esto no funciona, no funciona, ¿ya? No funciona. Dice, ya, ¿saben qué? Ahora eso va a funcionar en forma excelente sin ningún tipo de anormalidades con 100 psi. Entonces todos regulen esa válvula 100 psi. Ah, entonces viene el técnico y lo regula, ¿no? Entonces, ¿cuánto vas a tener de salida acá? ¿Cuánto vas a tener de salida? Ya no vas a tener 120, ¿no? Ahora, ¿cuánto tendrías? Siempre, 100. 100. ¿Ya? Y siempre vas a tener 100. Siempre, siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque la configuración de esta válvula va a hacer de que esta presión reducida sea la regulación de resorte. Listo, muchachos. Lo que ven acá en la parte inferior, eso es
es la simbología ISO de la válvula reductora de presión. Ya, esto es la simbología ISO. Miren, si se dan cuenta, miren, el suministro es directamente al circuito, normalmente abierto, normalmente abierto. ¿Quién hace que se quede normalmente abierto? Mira, ¿quién? El resorte, ¿no? El resorte. El resorte asegura que se quede normalmente abierto. Mira, entonces este suministro que se va al sistema también aprovecha ¿para qué? Para pilotarse, ¿no? Y ese piloto en contra de quién va a trabajar, en contra del resorte, ¿no? Entonces, cuando esta presión que ingresa al circuito es más alta que el resorte, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a empujar a la flecha y ya no va a ser normalmente abierta, sino va a tener una restricción. Y esa restricción va a hacer y va a restringir el paso hasta que la presión de salida sea igual a ¿quién? Al resorte. ¿Ya? Es así como se lee esta simbología ISO, ¿no? Esto que hemos explicado acá ocurre exactamente en esta figura de arriba, ¿no? En todo ese garabato que hemos hecho. ¿Listo, muchachos? Ya. ¿Preguntas acá o continuamos? ¿Preguntas? Vamos para adelante. Vamos para adelante. Bien, ahora la válvula diferencial de presión. ¿Ya? La válvula diferencial de presión. A ver, ¿cómo trabaja la válvula diferencial de presión? Miren, empezamos de acá, la bomba. ¿Ya? Empezamos de acá de la bomba, ¿no? Por acá llega el suministro, ¿no? El suministro después pasa por un orificio restrictor y después se va hacia dónde, hacia el sistema, ¿no? Empezamos de la bomba de suministro y se va al sistema, ¿no? Pero necesariamente va a pasar por dónde, por un orificio restrictor. ¿Sí? Listo, acá, ¿no? Entonces, como el aceite va a estar en pleno movimiento, entonces tú qué cosa vas a tener? Vas a tener una caída de presión, ¿no? No tenemos dudas ahí. Eso está completamente claro, ¿no? Y si alguien tiene una duda, que pregunte ahorita. Listo, entonces es el flujo continuo, ¿no? Al sistema, ¿ya? Continuamente trabaja así. Pero puede ser que en el sistema se genere una restricción, ¿no? Por ahí se genera una restricción, ¿no? Entonces, puedes empezar a generar cambios, ¿no? Lo mismo, puede ser que en la entrada se genere más flujo, entonces puedes empezar a generar más presión en la entrada. ¿Ya? Listo, vamos a ver todo eso, ¿ya, muchachos? Listo. Entonces, mira, viene desde la bomba, ¿no? Viene el aceite desde la bomba, ¿no? Ya hemos mencionado de que pasa el circuito, ¿no? Pero a la vez que pasa el circuito, aprovecha que el aceite venga por la parte inferior y se vaya hasta la válvula de descarga, ¿no? Hasta la válvula de descarga, ¿no? Y va a estar empujando la presión, va a estar empujando. ¿Sí? ¿Hacia dónde empuja a esa válvula de descarga? A ver, acá tenemos la válvula de descarga. Ahí tenemos la válvula de descarga. Entonces, a esa válvula de descarga la va a empujar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cierto? ¿No? ¿Cierto? Ya. Entonces, la empuja hacia la derecha. Pero a la vez, esa válvula de descarga, a ver, a la vez, esa válvula de descarga es empujada por ¿quién? Es empujada por el resorte, ¿no?
Listo, entonces es empujada por el resorte. ¿No? Entonces, ¿el resorte empuja hacia la derecha o hacia la izquierda? El resorte empuja hacia la derecha o hacia la izquierda. El resorte empuja hacia la izquierda, ¿no? La presión de la bomba empuja hacia la derecha. La presión de la bomba empuja hacia la derecha. El resorte empuja hacia la izquierda, ¿no? ¿Quién más, quién más influye ahí? Ya hablamos de la presión de la bomba, del resorte. ¿Quién falta? Edificio. Ya falta la presión reducida, ¿no? Después del orificio, ¿no? Ya, entonces hay una presión reducida que empuja hacia la derecha o izquierda. Derecha, profe. Hacia la... A ver, ¿la presión reducida le ayuda al resorte o va en contra del resorte? Ayuda al resorte. Ayuda, entonces le empuja hacia la izquierda. ¿Ya? Empuja hacia la izquierda. Entonces, nosotros vamos a tener que la presión de bomba es igual a la presión reducida más el resorte. ¿Sí o no? Ah, entonces mira, acá sale una fórmula. Mira, presión de la bomba es igual a la presión reducida más ¿quién? Más el resorte. La presión de la bomba puede variar, ¿sí o no? Puede variar. La presión reducida puede variar, ¿sí o no? Puede variar la presión reducida, ¿no? La presión de resorte, el resorte, la regulación de resorte puede variar si es que está en pleno trabajo, estamos hablando, ¿no? El resorte no podría variar. ¿Por qué? Porque tú una vez que ya regulaste toda la máquina, tú la haces trabajar. La haces trabajar, ¿no? Y en ese momento que está trabajando, el resorte ya está regulado. El resorte como está regulado, entonces no tiene por qué variar esa tensión. Esa tensión tiene que mantenerse constante. A menos que vaya un técnico y modifique la regulación, ¿no? Pero no. Entonces, en el momento que está trabajando, que está operando la máquina, en ese momento, el único que se va a mantener siempre constante va a ser el resorte. Él siempre se mantiene constante. ¿Ya? Siempre se mantiene constante. ¿Y quiénes van a variar? La presión de la bomba y la presión regulada, ¿no? Como esta válvula o este sistema trata de estar en equilibrio, entonces las fuerzas hacia la derecha va a ser igual a las fuerzas hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, como la fuerza hacia la derecha es igual a la fuerza hacia la izquierda, entonces yo hago esta ecuación, ¿no? Yo hago esa ecuación. Ya, ¿y de aquí qué va a salir? ¿De aquí qué cosa va a salir? ¿Qué pasa si despejo el resorte? Despejo el resorte. ¿Qué me va a salir? Resorte es igual a presión de ¿quién? ¿Ustedes me ayudan? ¿Presión de quién? Presión de bomba ¿más quién? Más la presión regulada. Mira, siempre va a ser una constante. Presión de bomba, perdón, es menos, ¿no? Presión, es menos, disculpen muchachos. Presión de bomba es menos, ¿no? ¿Dudas ahí muchachos? ¿Dudas? Ya, ¿qué significa? Que si la presión de bomba es 1000 psi, a ver, primero, ¿es regulado a cuánto? Un valor, ¿ya? Un valor, pongamos 300, ¿ya? He puesto 300, he regulado a 300. Es un valor un poco exagerado, pero ya. Ya, es 300. La presión de la bomba es 1000. Si la presión de la bomba es 1000.
¿Cuánto tiene que ser la presión reducida? Tiene que ser 700. ¿Te das cuenta que se va a acomodar solito ese valor? Ese valor se va a acomodar solo, ¿ya? Ese valor se va a acomodar solo. Hay una pregunta del profesor, ¿puede suceder que la presión de la bomba empuje al resorte? A ver, ¿puede suceder que la presión de la bomba empuje al resorte? Ya, ok, a eso vamos, ¿ya? A eso vamos. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si existe un exceso de flujo de parte de la bomba? Si existe un exceso de flujo de parte de la bomba, entonces la presión va a aumentar, ¿sí o no? ¿Sí? Ya. Ok, si existe un exceso de presión de parte de la bomba, entonces la presión aumenta, ¿no? Pero la presión reducida está trabajando a cierta presión. Entonces, este exceso de presión va a desequilibrar. Y para que no desequilibre, entonces este pistón o válvula de carga se va a empezar a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque le va a ganar la fuerza, esta fuerza de acá, ¿no? Esta fuerza que señalo la va a ganar. Entonces, si él se desplaza hacia la derecha, entonces este exceso de flujo se va a ir al tanque. Se va a ir al tanque. Hasta que la presión sea la presión exacta para mantener el equilibrio, ¿no? Para mantener esa presión reducida de salida. El sistema es inteligente. ¿Para qué? Para que siempre esa presión diferencial entre la bomba y el sistema sea una constante. ¿Cuánto? La regulada, la de resorte. Y si hay un exceso de parte de la bomba, ¿qué es lo que va a hacer con ese aceite? Lo va a sacar al tanque. Pero el sistema siempre te va a asegurar de que la diferencia de presión sea constante. ¿Ya? Listo. Entonces, si yo quiero que mi presión reducida siempre trabaje a 500 psi, si yo quiero que siempre la presión reducida trabaje a 500 psi, ¿ya? Si quiero que siempre trabaje a 500 psi, ¿no? Y la presión de resorte va a ser 300 psi, ¿ya? La presión de resorte va a ser 300 psi. Entonces, pero ese suministro de bomba puede estar trabajando en un momento con mucho flujo o con poco flujo. ¿Por qué? Porque aparte de alimentar a esa presión reducida, puede estar alimentando a otros sistemas, ¿no? Puede estar alimentando. Entonces, por cierto momento, no vas a utilizar otros implementos y entonces justo este lado se va a llenar de demasiado aceite, ¿no? Porque no estás utilizando otros implementos. Entonces, ese exceso de aceite va a incrementar la presión de entrada. Y como incrementa la presión de entrada, entonces el exceso se va a ir al tanque. A fin de mantener siempre esta presión de bomba a una presión constante, ¿no? En este caso, ¿de cuánto va a ser? En este caso, ¿de cuánto tendría que ser? 800. ¿Por qué? Porque la diferencia de cuánto tiene que dar, la diferencia tiene que dar el resorte, la presión de resorte o la presión regular. A ver, ¿qué pasa
Ojo, ¿qué pasa ahora si en este lado de la presión reducida, ay, muchachos, ¿qué pasaría si ahora en este lado de la presión reducida, ven, o al sistema, se empieza a incrementar de presión, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay una restricción, ¿ya? Hay una restricción. Se incrementa, ¿no? Ahorita estamos en que acá es 500, la regulación es 300 y la presión de la bomba es 800. Ya, ahorita estamos en eso. Ahora, acá la presión se incrementa en el sistema. De 500 pasa a 1000. Ya, por restricción, ¿no? A 1000. Entonces, ese 1000 se suma ¿a quién? Al resorte. Entonces, ¿cuánto va a sumar? 1000 más 300, ¿cuánto es? 1300. Entonces, va a obligar a que el sistema trabaje con ¿cuánto de presión? De 1300. ¿Por qué? Porque mientras que acá empuja hacia la izquierda 1300, entonces la derecha va a empezar a aumentar la presión, porque el aceite no puede salir, ¿no? Si no puede salir, se incrementa la presión. ¿Hasta cuánto? Hasta 1300. Si quiere 1310, si se genera 1310, entonces empuja a la válvula de descarga hacia la derecha y esos 10 de más se van a ir al tanque. ¿Cuánto se queda? 1300, ¿no? Asegurando la diferencia de presión. Asegurando la diferencia de presión. ¿Ya? Muchachos, preguntas acá. Por favor, sus preguntas. ¿Hay preguntas antes de pasar a lo siguiente? ¿Tenemos consultas? Listo, muy bien. Entonces, parecerme preguntas. Una vez más, una aplicación más. Ya, pero ojo que esto está grabado, ¿ah? Entonces, lo van a poder escuchar también. Pero ya, algo muy rápido, ¿ya? Miren, la bomba entra hacia la derecha, empuja el pistón de descarga, ¿ya? La presión que se genera en el sistema empuja al pistón de descarga hacia la izquierda, el resorte hacia la izquierda, ¿no? La presión de la bomba hacia la derecha. Entonces, como ves en la figura de abajo, esas fuerzas van a empezar a interactuar entre ellas, ¿no? Y se forma, como esto tiene que estar en equilibrio, se forma una ecuación. Aquí está la ecuación. Presión de bomba es igual a presión de reducida más el resorte, ¿no? Ok, si yo despejo el resorte, entonces el resorte es igual a presión de bomba menos presión reducida. Tenemos acá, ¿no? Si si el resorte está seteado o está regulado a 300 psi y la presión de la bomba, si tú pones un manómetro en la bomba, entonces, ¿cuánto esperas de presión tener en la presión reducida? 700. ¿Por qué? Porque la diferencia tiene que ser ¿cuánto? La regulada. Ah, ya. ¿Qué pasa si por algún motivo la presión en la bomba empieza a disminuir? Empieza a disminuir. Si empieza a disminuir y disminuye a 800, entonces inmediatamente va a disminuir ¿quién? La presión reducida. ¿Y a cuánto va a disminuir? A 500. ¿Por qué? Porque el que va a determinar eso va a ser el resorte. Porque la diferencia tiene que ser la presión de resorte. Ahora, si estás acá en 500, ahora aumentas la presión, por X motivo en el sistema aumenta la presión a 1000 psi. 1000 psi. Ya, si aumenta 1000 psi más el resorte, ¿cuánto va a ser la fuerza que va a empujar a la válvula de descarga hacia la izquierda? 1000 más 300, 1300. Entonces lo va a mantener cerrada y este aceite no va a poder pasar.
no va a poder pasar, y como no va a poder pasar, entonces está generando más presión, hasta que esta presión de la bomba llegue a 1300 psi. Si llega a 1310, entonces empuja a la válvula y se descarga. Por eso se llama válvula de descarga, ¿no? Empuja la válvula y se descarga la presión. ¿Hasta cuánto? Hasta que esta presión sea 1300. ¿Ya? Listo, entonces así es como funciona esta válvula de presión diferencial o diferencial de presión. Listo, muchachos. Entonces, miren, algo similar vemos acá. Presión de la bomba, se genera una presión reducida y esa presión reducida va a empujar a este pistón hacia la izquierda. Mira, más sumada a la fuerza de resorte. Y hacia la derecha, ¿a quién empuja? A la bomba. Es lo mismo de antes, ¿ah? Es lo mismo de antes, ¿no? De antes que teníamos de que la presión de la bomba es igual al resorte más la presión reducida. Vamos a ver acá ahora, mira. Acá tenemos primero la presión de la bomba, mira. Presión de la bomba. ¿Es igual a quién? Al resorte ¿más quién? Más la presión reducida. ¿Es la misma fórmula de antes? Sí, es la misma fórmula de antes. Es la misma fórmula de antes. ¿Qué pasa si por A o B acá en la presión de la bomba existe un exceso de presión? Hay demasiada presión, entonces al pistón lo empieza a empujar hacia la derecha, ¿no? Y cuando empuja hacia la derecha, ¿qué pasa con ese exceso de flujo? Se va al tanque. Hasta que se iguale el resorte, la fuerza de resorte más la presión reducida. ¿A quién? A la presión de la bomba. Recién cuando ocurre ese equilibrio, recién se cierra el paso. ¿Sí? Muy bien. Miren muchachos, tenemos acá un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio. ¿Ya? Tenemos un pequeño ejercicio. ¿Está bien muchachos? Listo. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio? Mira, ¿cuánto es la presión de la bomba? ¿Cuánto es la presión de la bomba? A ver, dígame cuánto es la presión de la... 600 psi. Muy bien, 600 psi. 600 pesos, profe. Muy bien, muchachos, ¿no? ¿Cuánto es Sí, la presión del manómetro 2? 200 psi, ¿no? ¿Y cuánto es la presión controlada, la presión de salida? nula, cero. Cero. Eso significa de que no existe restricción en la salida, ¿no? En esta línea naranja no hay restricción. Por eso la presión es cero. Ya, ok. Detalles de este circuito. ¿Ves acá un resorte? ¿Qué hace este resorte? Normalmente abierto, hace que la válvula sea normalmente abierta o normalmente cerrada. Abierto, profe. Abierta, ¿no? Y cuando hay un exceso de presión, mira, ¿qué es lo que hace? Lo empieza a cerrar, ¿no? Pero, ¿cuándo empieza a cerrar? Cuando le vence a quién? ¿Cuándo empieza a cerrar? Cuando le vence Resorte. al resorte. Mientras no vence al resorte, siempre va a estar el flujo constante. ¿Ya? Listo, entonces, miren,
Acá, ¿qué me dice? La presión 3, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Ustedes me dijeron cero. Cero más el resorte. ¿Resorte a cuánto está regulado? A 200. Entonces, a este spool lo empuja hacia la izquierda. ¿Cuánto lo empuja hacia la izquierda? Lo empuja 200 más ¿cuánto? ¿Más cuánto? Más cero. ¿Sí? No. ¿Y eso es igual a quién? A M2, ¿no? Es igual a 200, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto se llama M2, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama resorte. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama M3. ¿Está bien o no? Listo. Y M1, M1 está en 600. ¿Me interesó el valor de M1? ¿Me interesó el valor de M1? Ujú. No, no interesó el valor de M1. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si por X motivo acá se genera presión en M3? Si M3 se vuelve, digamos, 250 psi. Si M3 se vuelve 250 psi. ¿Varía el resorte? ¿Varía? Ujú. No varía, ¿no? No varía. Entonces esto se No, mantiene en profe. 200. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale M2? ¿Cuánto sale? 450. 450. ¿Te das cuenta? Y M1 sigue en 600. Sigue en 600. Ahora, ¿qué pasa si M1, ahí tal cual, ¿ah? Así como está? Ahora, M1 de un momento a otro se vuelve 1600. 1600, ¿no? Pero no ha variado M3. Se mantiene en 250. ¿Cuánto va a marcar M2? Igual. Ahora, ¿qué pasa si ahora ya no es 1600? Ahora es 1800. Ya, 1800. Ahora es 1800. ¿Ya? Ahora, veo de que M2 es 400, ¿ya? Veo de que M2 es 400. ¿Cuánto va a marcar M3? 200. M3 va a marcar Ujú, 200. profe. ¿Ya? Dime, ¿una pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ah, ¿tienen otro curso? Ya. Ya, ya, listo. Entonces, los que tienen que salir pueden salir. Igual este video está siendo grabado. ¿Ya, muchachos? Ya, no hay problema. Ya, entonces, esto hemos revisado los tres tipos de válvulas. ¿Ya, muchachos? Hemos revisado los tres tipos de válvulas. Ahora, ¿qué queda? Listo. Ahora, sí, estará colgado en el video estará colgado en la semana 5 del Canvas. En la semana 5 del Canvas. Listo. A ver, vemos acá un esquema hidráulico. Miren, vamos a reconocer esquema hidráulico. ¿Ya?
Acá trabaja una de las válvulas que hemos visto antes. Ya, voy a ver en un rato el tema de la PPT, lo voy a colgar, ya, y el video también, no se preocupen por eso. Ya, listo muchachos, a ver. Esta válvula de acá abajo, ya, esa válvula que estoy señalando con el mouse, ya, esta válvula. ¿Qué válvula es de las que hemos visto? A ver, es una válvula diferencial de presión. ¿Sí o no? ¿O es una válvula de secuencia? Mira, muchachos. ¿O es una válvula reductora? De secuencia. A ver, miren, analicemos, muchachos, ¿ah? A ver, analicemos. Vamos a analizar el funcionamiento de esta válvula, ¿ya? Mira, viene el aceite desde acá, ¿no? P, ¿qué significa? Bomba, ¿no? Pam, ¿no? Bomba. Mira, viene y es normalmente abierto, ¿no? Mira, si te das cuenta es normalmente abierto. ¿Por qué? Porque este resorte va a asegurar la posición número 2 de la válvula. No la una, sino la posición número 2. Entonces, el aceite viene por acá y se va a cargar al sistema. El sistema está cargado. ¿Ya? Se cargó el sistema y como ya cargó, el aceite ya no sabe a dónde ir, ¿no? Pero le sigue entrando aceite. Entonces, ¿qué ocurre con las presiones? Empiezan a aumentar. Empiezan a aumentar. Aumentan, aumentan, mira, aumentan y después empiezan a desplazar a esta válvula de acá. Le empieza a desplazar, ¿no? Inicialmente estaba entrando por acá, ¿cierto? Pero cuando se desplaza, ahora el aceite va a entrar por esta otra vía. ¿Y se va a alimentar a quién? A este otro sistema. Ah, ok, perfecto, Miguel. Entonces, esta es una válvula de secuencia. Ya, una válvula de secuencia o una válvula de prioridad también. Ya, se llama secuencia o prioridad. Correcto, ¿no? Se asegura en suministrar aceite a un sistema y después recién al otro sistema. Correcto, correcto, Iván. ¿Ya? Listo. Esto es el esquema de una motoniveladora. Ya, vemos otro ejemplo. Listo. Ahora, ¿qué válvula es esta de acá? Esta que señalo. A ver, que apague su parlante, el que necesite apagarlo, por favor. ¿Ya apagaron? Ya. Listo. Listo. A ver, ¿qué valvulita es esta de acá, muchachos? ¿Una válvula de presión regulada? ¿O reguladora de presión? No, no es reguladora. Válvula reductora. Válvula reductora. Vamos a ver cómo trabaja. Vamos a ver cómo trabaja. Miren. Viene el aceite por acá, desde la bomba. Mira. Viene hasta acá y después pasa, porque es normalmente abierta. ¿Sí?
normalmente abierta. ¿Ya? Pero mira, ¿qué pasa cuando en la salida existe un exceso de presión? Entonces viene por arriba y empieza a empujar a esta flechita hacia abajo, ¿no? En contra del resorte, en contra del resorte. Y cuando le empuja en contra del resorte, se obstruye el paso. Digamos que ese resortito está seteado o está regulado a ¿cuánto? Este resortito se está regulado a 70 psi. No, y el suministro es de 2000 psi. Ya, el suministro es de 2000 psi. Entonces, los 2000 psi va a querer entrar de frente al sistema. Pero como acá va a haber 2000, mira, 2000 va a luchar ¿contra quién? ¿Contra quién va a luchar esos 2000? Contra 70 psi. Entonces lo va a empujar hacia abajo y ya no va a dejar pasar 2000 ya. Hasta que esta presión llegue a ¿cuánto? A 70. ¿Ya? Entonces va a reducir la presión. ¿Qué pasa si ya no es 2000? Ahora es 2500. Si acá es 2500, igualito. Esa presión extra lo que va a hacer es empujar a esta flechita para que el acceso no sea directo, ¿no? Y reduzcas la presión de salida. Reduces, ¿no? ¿A cuánto vas a reducir? A lo que esté regulado el resorte. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué válvula es? ¿Qué válvula es? Válvula. Reductora, profe. Válvula reductora. Válvula de seguridad no hemos visto hoy día, ¿no? Pero esa es una BLP. Vamos a ver. Ahorita estamos concentrándonos en los tipos de válvulas que hemos estudiado. Ya, un ratito. Al rato te respondo tu pregunta, Diego. ¿Ya? Listo, entonces, esto es una válvula reductora, ¿cierto? Ya. Bien, ahora veamos este siguiente ejemplo. Mira esta valvulita acá. ¿Qué valvulita es? ¿Qué valvulita es? Válvula de contrabalance. Ya, pero según lo que hemos estudiado. Esa es una válvula diferencial de presión. Una válvula diferencial de presión. Una válvula diferencial de presión siempre va a ser esto, miren. Mire, siempre su esquema ISO va a ser esto siempre. Entrada, salida. Acá vamos a tener un resortito, ¿ya? Y va a estar pilotado de esta forma. ¿Qué te dice? Te dice de que la entrada va a estar pilotada, así como la salida también. Pero la diferencia entre los dos es de que va a haber un resorte que lo va a mantener cerrado,
¿no? Lo va a mantener cerrado. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que vas a lograr? De que la presión de entrada va a ser igual a la presión de salida más el resorte. Porque solamente cuando la presión de entrada vence al resorte, recién va a salir. Ya. A ver, ¿qué pasa si ponemos acá valores? ¿Ya? Digamos que resorte, este es el resorte, ya, entrada, ya. Entrada, resorte y salida. Como esto quiere estar siempre en equilibrio, si la entrada es 2000, está regulado este resorte a 200. La salida, ¿cuánto va a ser? 1800. ¿Ya? ¿Cuánto es la diferencia entre los dos? 200. Mira, este resorte va a mantener. Si esta entrada es 1900, entonces para vencer al resorte, necesariamente, acá va a tener que ser 1700. Entonces se va a cumplir esta ecuación, ¿no? ¿Ya, muchachos? Listo. Listo, muchachos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tener este video a disposición de ustedes y lo repasan. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta acá queda el video.